En Contexto, voces que revelan las conexiones entre lo global y lo local. Hola amigas y amigos que están viendo esta entrevista de En Contexto, donde analizamos problemas globales y cómo afectan a nuestras comunidades en Honduras y Centroamérica. Gracias especialmente a quienes están suscritos a nuestro canal en Patreon y pues a quienes todavía no están suscritos les invitamos a que puedan suscribirse y puedan tener estos contenidos exclusivos en sus correos electrónicos cada semana. Hoy vamos a analizar el tema de seguridad en democracia en Centroamérica con Douglas Fara, analista en temas de seguridad en esta región. Por muchos años ha estado analizando y estudiando este fenómeno, pero sobre todo en este contexto, pues vamos a hablar sobre los modelos de seguridad que vemos en Centroamérica y cómo pues hay países que están yendo en diferentes direcciones con respecto a esto, especialmente a enfrentar el crimen transnacional. Douglas, bienvenido. Gracias por analizar esto con nosotras. Un placer, muchas gracias. Bueno, Douglas, recientemente en Honduras hubo un cambio de gobierno. Asumió Nasri Asfura con un fuerte apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Y pues se nombró un nuevo ministro de seguridad que en sus primeras declaraciones dijo: no vamos a copiar el modelo Bukele en Honduras porque no es replicable debido a las diferencias de tamaño y a las diferencias de dinámicas. Esto generó pues una controversia, como siempre cuando se habla sobre el tema de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y cómo enfrentó el tema de pandillas en ese país. ¿Por qué es importante hablar de esto en este momento y hablar de esto que se ha popularizado tanto en el mundo como es el modelo Bukele en contra del crimen organizado? Bueno, yo creo que el modelo Bukele es una cosa poco estudiado a fondo, ¿no? O sea, se ve muy bonito porque dice, bueno, teníamos crímenes, ya bajó la tasa de homicidios, listo, hemos solucionado el problema. Cuando en realidad lo que es el modelo Bukele es una negociación muy oscura entre la Mara Salvatrucha y el gobierno, con muchos beneficios e intercambios entre los dos grupos. SECOT fue creado de máxima seguridad, donde están los grupos de la Mara Salvatrucha que aceptaron el pacto y están ahí en condiciones, digamos, relativamente buenas. O sea, lo que muestran en los medios y todo es un montaje que hacen cada vez que ven una visita, pero las visitas son muy limitadas. La gran mayoría de los mareros y muchos más que están en las cárceles reales del país están en situaciones mucho peores. Entonces, lo que logró Bukele era bajar la tasa de homicidios, hay que reconocer que eso sí pasó, pero a un costo tremendo para la sociedad a largo plazo. Si tú tienes encarcelado 2% de tu población mucho tiempo, estás cobrando a las familias, básicamente reemplazando la extorsión que tenía el MS-13 sobre las poblaciones. Eso ya pasó a manos del gobierno. Si quieres dormir, pagas $50 para que tu hijo duerme en algo en la cárcel. Si quiere comer, pagas más. Si quieres atención médica, pagas más. Si quieres cualquier comodidad. O sea, la extorsión a los familiares de los reos, de los presos, es casi igual a lo que manejaba la Mara Salvatrucha. Solo los beneficiarios ahora son un grupo de gente alrededor de Bukele. Y la facilidad de tumbar un fiscal que fue electo legalmente, decapitar la Corte Suprema, tumbar todas las leyes de transparencia, crear nuevas leyes para persecución de los medios, de la libre expresión, la encarcelación de cualquier persona que esté moderadamente contrario a lo que quiera Bukele. Eso ha colapsado en la sociedad civil, digamos. Entonces, ese modelo se basa en un espacio muy chiquito que es El Salvador, que saliendo de una crisis de guerra donde había ciertas condiciones, yo diría que hasta psicológicas, que permitía a Bukele en ese momento hacer lo que él hizo. Y ese legado de guerra ha sido tremendamente fuerte. Y logró con una gran maquinaria de publicidad, él maneja, hicimos un análisis hace unos años, ya debe ser mucho más, maneja varios millones de páginas de Facebook. Tiene cuentas de Twitter que son más de 2 millones. O sea, ha generado una capacidad mediática
para tirar su narrativa con el apoyo de Trump en su primera administración y más en su segunda administración, que le da esa fama sin estudiar a fondo lo que realmente pasó. Y bueno, justamente el ministro de Seguridad y el gobierno de Afura se vieron en un gran aprieto porque justamente el presidente Bukele salió públicamente a rechazar el hecho de que Honduras quiere otro modelo y no el modelo Bukele para la seguridad. Y bueno, finalmente lo que decía el ministro es, esto no es replicable. En tu estudio sobre cómo funciona el crimen organizado en Latinoamérica, en Centroamérica, ¿por qué no es replicable, por ejemplo, el modelo que funcionó de cierta manera para el desarticular pandillas en El Salvador? ¿Por qué no es replicable en Honduras, en un Ecuador, por ejemplo, que tiene una situación ahora, en Costa Rica, que también tiene situación con crimen organizado, en Chile, ¿verdad? Que también aumentó mucho los homicidios con respecto al tema de crimen organizado. ¿Por qué no es replicable? Bueno, yo creo que en cada país hay diferentes factores, ¿no? O sea, por ejemplo, Ecuador es el corazón del traslado de cocaína a Estados Unidos y a Europa y de la llegada de precursores químicos para la droga sintética. Eso no pasa en El Salvador, o sea, no hay intereses de narcotráfico muy grandes ahí. O sea, lo que manejaba la droga era un grupo, era la Mara Salvatrucha precisamente, y en eso se negoció con el gobierno de Bukele, de narcomenudeo, de pagar el reabastecimiento de gasolina a los Go Fast, a las lanchas rápidas que quedaban frente ahí, pagaban en especie, la Mara Salvatrucha podía vender eso, etc. Pero no es centro de narcotráfico. Honduras sí es. Y la Mara Salvatrucha en Honduras, donde he estado estudiando hace más de 20 años, se ha transformado en un poder político real y en un mini cartel que tienen relaciones directas importantes con carteles mexicanos, con grupos europeos, con el PCC de Brasil. O sea, implementar eso en un país donde la Mara tiene un poder no solo sobre comunidades, sino un poder, peso político real y una estructura criminal ya muy avanzada es otra cosa, ¿no? En Costa Rica no tienen ejército, vamos a ver lo que va, tampoco no tienen pandillas, ¿no? O sea, es una cosa donde la frontera con Nicaragua es muy frágil, homicidios han aumentado por el tráfico de droga también, o sea, la ventaja que tiene Costa Rica es que puedes llegar a la costa pacífica en 2 horas tener tu cargamento en la costa atlántica y arrancar. O sea, es una ventaja económica muy fuerte para el narcotráfico. Entonces sí hay intereses muy fuertes alrededor de eso. Chile también ofrece puertos que van hacia el lado pacífico, donde el mayor consumo de droga ahora está concentrado en Australia, Nueva Zelanda y en Europa. O sea, el precio en Estados Unidos ha bajado mucho, por eso no hay una importancia estratégica para muchos países que antes eran tan importantes. Entonces yo creo que en cada país la dinámica es tan distinta. Y en Chile también hay una institucionalidad muy fuerte, ¿no? O sea, es muy difícil tumbar la Corte Suprema porque se le da la gana esa mañana, como hizo Bukele, o tumbar la Corte Suprema simplemente porque le da las ganas. Eso no puede pasar en esos países que tienen más resiliencia. Y el papel de Estados Unidos en temas de seguridad ha sido siempre fundamental para la región, ¿verdad? Estados Unidos financia policías, Estados Unidos tiene un plan de lucha contra el narcotráfico que ya lleva más de 50 años, creo que esa guerra contra el narcotráfico, y que ha marcado las políticas de seguridad de nuestros países. En este nuevo momento en el que vemos, pues obviamente también a un gobierno de Estados Unidos sumamente activo políticamente en la región, ¿cuál va a ser como la apuesta en temas de seguridad? La verdad que creo que no sabemos, ¿no? O sea, lo que sabemos de la administración Trump es que es totalmente transaccional. Entonces, entra a Venezuela, agarran a Maduro, se lo llevan, sin la intención de devolver la democracia a Venezuela, era agarrar acceso al petróleo, que es una cosa netamente transaccional. Entonces, sus primeras declaraciones, Trump tira al lado a María Corina y va adelante con Delcy, que era la enemiga número 1 hace 3 segundos, ¿no?
Entonces yo creo que no sabemos lo que van a ser los intereses. Obviamente no tiene un interés fundamental en combatir crimen organizado y grupos terroristas. Lo vemos en el caso claro de Honduras con el indulto del expresidente Juan Orlando Hernández. Lo vemos clarísimo cuando levanta las sanciones a Horacio Cartes en Paraguay, que fue presidente y fue señalado públicamente por Estados Unidos por apoyar a acciones económicas de Hezbollah, también un grupo terrorista, ¿no? Designado terrorista. Y vemos cómo ha protegido a Bukele en su pacto con las maras, que también, o sea, la Mara Salvatrucha en Estados Unidos es designada como grupo terrorista. Entonces, si uno está apoyando a los gobiernos que hacen esa clase de pacto nefasto, ¿qué estás apoyando? Estás apoyando transacciones que no tienen nada que ver con crimen organizado ni con terrorismo, sino con intereses económicos muy específicas y lamentablemente en el caso de Trump a veces personales, ¿no? Ni de país. Con estas diferencias en El Salvador sí hay un hecho y es la desarticulación de las dos pandillas, ¿no? De la MS y del Barrio 18. Estas pandillas, tú mencionabas, la MS en Honduras tiene un poder político real. Estas pandillas en El Salvador ¿cómo eran? O sea, ¿cuál es la diferencia con Honduras? Y la otra pregunta es, si el resultado que la gente esperaba, que es la desarticulación de las pandillas, ya ocurrió, ¿cómo puede ser sostenible el modelo que sigue Bukele publicitando como exitoso si ya no existe su enemigo? ¿De qué era la pandilla? Sí, no, bueno, yo creo que hicimos hace unos años un estudio a profundidad de la diferencia entre la Mara Salvatrucha en El Salvador y en Honduras. En El Salvador apostaban por un pacto con el gobierno. Desde el 2012, cuando hubo el primer pacto de la Mara con el gobierno de Mauricio Funes. Entonces, eso era como una prueba que sí se podría lograr y avanzaron en eso. Fracasó después porque era un pacto que contenía ciertas patas para mantenerse y cayeron esas patas. Pero siempre tenían en mente eso, que podían lograr eso. Y con Bukele, que tenían una relación con él desde que fue alcalde de Nueva Cuscatlán. O sea, la relación con él no nace con su presidencia, tiene una relación larga con ellos. Y de recibir dinero de entidades, personas como José Luis Merino, que era del Frente Farabundo Martí, que hizo mucho dinero traficando armas para las FARC, el narcotráfico, un montón de cosas. Aceptó ese dinero, se reinventó no como Frente, donde había nacido su carrera política, ni como Arena, que era de derecha desgastada, sino como una tercera vía. Entonces yo creo que es importante entender el contexto en que sale eso. Pero siempre era un pacto. En Honduras optaron por ser cartel. O sea, cuando uno hablaba con los jefes de CLIC y las zonas de la Mara Salvatrucha, siempre decían, nosotros vamos a hacer cartel. Y ahora casi lo lograron, ¿no? Porque lograron controlar lugares alrededor de San Pedro Sula, del puerto ahí cerca, Puerto Cortés, de las playas, y negociaron a la medida que cayó la estructura de Juan Orlando Hernández, negociaron directamente con grupos colombianos en Colombia y en Venezuela, negociaron con el PSC en Brasil, negociaron con otros grupos para ser punto intermedio de recibir la droga y venderlo a los grupos mexicanos, ¿no? O sea, entonces esa apuesta fue mucho más lucrativo porque El Salvador no estaba tan accesible para avionetas, para barcos, no era fácil. Honduras históricamente lugar ideal para llegar. Entonces yo creo que esas diferencias marcaron mucho el camino que siguieron. Entonces yo creo que en El Salvador yo no estoy convencido yo creo que la negociación para desarticular las maras allá fue un pacto que implica, y tenemos muy buenos datos, que la cúpula de la MS que negoció con Bukele está casi en la libertad. Viven en casas de seguridad, tienen una vida, digamos, totalmente normal. A cambio de desarticular y más o menos incorporar las estructuras criminales que manejaba la Mara al Estado. O sea, pasa de ser una cosa, como dijo una amiga mía europea estudiando el fenómeno, básicamente Bukele se convirtió en jefe de pandilla. Ya, o sea, ya quitaron la otra cúpula. No era una cosa de conquistar,
sino de absorber, tenerlos ahí y asumir el liderazgo en muchos aspectos. Entonces, yo no creo que se pueda hablar de desarticular más que una negociación donde la Mara Salvatrucha perdió mucho, o sea, era un buen negocio, buena negociación de parte de Bukele, sin duda, pero no es un desmantelamiento a nivel social que desarticula las circunstancias donde nacieron, etcétera, etcétera. Y es posible que también al tener más o menos a las pandillas ahí encerradas también sea una especie de arma para Bukele para mantenerse en el poder, o sea, un arma que ahí tiene guardada, ¿no? Que son las pandillas y que solo él tiene poder sobre ellas en este momento para prolongarse en el poder. Yo creo que es posible, pero yo veo el enfoque un poco distinto. Yo diría que el aparato de represión que construyó con las masas es lo que va a dar el poder para quedarse, porque ahora tiene una inteligencia totalmente sumisa a sus intereses políticos, ya no es inteligencia estratégica, nada. Tiene el apoyo de Estados Unidos en lo que está haciendo. O sea, no hay contrapeso a alguien que diga, no puede ser dictatorial, tienes que liberar a los presos políticos. Entonces vemos la ola de represión política contra gente como Ruth López de Cristo Sal y un montón de periodistas que tenían que salir, o todas las ONGs ya están cerradas, por el temor, porque él ya tiene básicamente poder ilimitado. Y sabemos que está haciendo muchísimo negocio personal, muy estilo Trump, con sus hermanos, etcétera. Entonces, pero lo que va a permitir que él dure es el aparato represivo que construyó, que sigue aún mucho más fuerte ahora, porque recibe no solo de Estados Unidos el apoyo, sino el negocio con China también. O sea, está recibiendo apoyo de todas partes y es muy difícil en esa circunstancia. Y Honduras, digamos, tiene una oportunidad de empezar un nuevo gobierno, aunque es con el Partido Nacional, el partido de Juan Orlando Hernández. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esto que en su primer año están empezando a hablar de hacer otro modelo, de ver cómo atacar de manera más específica a las estructuras criminales y no copiar el modelo Bukele, tomando en cuenta que el gobierno anterior lo copió? Sí, el gobierno anterior hizo un estado de excepción. Y al contrario, se aumentaron las desapariciones forzadas, una élite de la policía corrupta tomó control y al contrario se expandieron algunas estructuras criminales, de manera que hay casi ya un monopolio, por ejemplo, en el control criminal en Honduras. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que puede suceder? ¿Qué puede suceder en Honduras? Bueno, ojalá tomen un camino mucho más democrático, porque yo creo que hay modelos. Miren, en Uruguay se está ahora, por primera vez, un gobierno ya construyó una política de seguridad democrática, que implica cosas como excarcelar a mucha gente que está en las cárceles sin motivo, ¿no? O sea, sin cargos, sin juicios, sin nada. Gente no violenta, etcétera, para bajar la presión interna en las cárceles. Ellos tienen ya legalizado la marihuana, que muchos ya no quieren hacer, pero es también un factor en quitar la criminalidad de ese negocio. Hay planes para atacar no solo a nivel de inteligencia, de policía y de naval, que es la fuerza más importante en Uruguay, sino de cosas de educación, de salud, de atender a niñez, todas esas cosas que son factores fundamentales a largo plazo, lo que Bukele no está haciendo. Yo creo que el gobierno de Asura ojalá tome en cuenta que hay cosas específicas a corto plazo que se puede hacer para bajar la violencia y satisfacer de una manera más o menos rápida las necesidades más sentidas de la población, porque es real, la gente está sufriendo de una violencia y además de sufrir realmente la violencia, el temor de más violencia, o sea, es una cosa psicológica muy importante. Entonces no podemos decir que no es válido, que no va a pasar nada, porque han vivido la experiencia. Pero hay muchos modelos alternativos, como en cárceles. Los italianos tienen una larga experiencia con la mafia italiana, cómo separar los más peligrosos de otros reos, etc. Entonces yo creo que uno puede ser creativo, es un nuevo camino por recorrer. Ojalá, la manera más fácil es tirar más gente a las cárceles. Es lo que es más visible, tiene un impacto,
Pero ¿qué pasa? Inmediatamente suben dos más a ocupar el puesto que ya... Entonces vas a tirar uno a la cárcel, después dos más, después 6, después 8, o sea, por eso la explosión de población carcelaria. Entonces yo creo que hay que pensar a fondo cuáles son las raíces y lo que se puede hacer inmediatamente. Y ojalá el gobierno de Diáspora tome en cuenta esas realidades, que sí hay otras alternativas y cumpla con eso. En el caso de Guatemala, que recientemente salió de un estado de sitio, que tuvo unos resultados de encarcelamiento de 9,000 pandilleros y bueno, toda esta lucha que hay específicamente en Guatemala es con la pandilla 18. ¿Existe una oportunidad para Centroamérica de tener un modelo de seguridad democrática? ¿Es Guatemala, por ejemplo, en este momento el único país que podríamos decir que tiene una democracia o que por lo menos un gobierno democrático podría liderar un esfuerzo así? ¿O lo ves un poco contra la corriente que hay en este momento? Mire, yo creo que el gran problema que tenemos en todos los países es que cuando entra un nuevo gobierno, a pesar que sea bueno lo que haya hecho el gobierno anterior, tumban todo y comienzan de cero. Entonces, por eso yo creo que un modelo que podría considerar Guatemala, lo que hicieron en Chile, o sea, formaron una comisión especial durante la época de Boric con la intención de seguir, gane quien gane las próximas elecciones. Todos asumieron el compromiso de seguir tejiendo esa política de seguridad democrática y ganó Kast, que es del otro lado, y sigue el proceso. Entonces hay que tomar medidas para que lo que haya logrado este gobierno en Guatemala no caiga, que pase a la historia a esta administración. Pero yo creo que en el evento que vino porque vine a Guatemala, era una conferencia sobre seguridad ciudadana en un sistema democrático. Y obviamente Guatemala en este momento es un líder en eso, ¿no? O sea, tienen claro las opciones hacia el autoritarismo, que están buscando la manera de evadir las partes permanentes. O sea, yo creo que en estas circunstancias uno tiene que aceptar que hay medidas necesarias en el corto plazo. Y el problema es, o sea, Bukele ya no sé cuántos años tiene ya bajo estado de excepción en El Salvador. Honduras hizo lo mismo, meses, periodo para periodo. Yo creo que el peligro de militarizar el conflicto, de retomar la idea de la Guerra Fría, que los que están en contra, lo que ha hecho Bukele muy eficientemente, son enemigos internos, y eso permite crear un aparato de represión porque ya es un enemigo como eran los comunistas en los años 70, 80. Entonces yo creo que hablando y escuchando a las autoridades guatemaltecas tienen muy clara la alternativa, que no puede ser eso y puede ser otro. Entonces yo creo que cada país tiene que buscar sus propios mecanismos, aceptando que en ciertos momentos va a haber mano dura, tiene que haber, pero no una situación permanente y como parte de una estrategia mediano largo plazo que permita ya devolverse a una democracia funcional. Yo creo que, yo sé, escuchándolos, porque por lo menos están pensando en eso en Guatemala y ojalá logren tejer una política hecha para Guatemala de guatemaltecos. Bueno, Douglas, ya para terminar, solamente un mensaje, ¿qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía? Sobre todo la gente organizada, ¿verdad? La sociedad civil organizada en esta región para hacerle frente a las narrativas del modelo más autoritario que es el que está pues siendo popular en Centroamérica en estos momentos. Yo creo que es un gran reto porque el aparato represivo de Bukele es tremendo, ¿no? El aparato que tejió un poco a Xiomara en Honduras no fue poca cosa. Lo que viene en Costa Rica creo que va a ser... Entonces yo creo que hay que reconocer que los espacios son limitados y mantener hasta donde se pueda sin dar la vida o ir a la cárcel tal vez por el resto de vida, los espacios que existen, porque son sumamente importantes. Yo creo que hay aliados, lo que yo noto en las regiones, que hay mucha gente haciendo un muy buen trabajo que no conoce a la otra persona en otro país que está haciendo o en la otra provincia que está haciendo el mismo trabajo. Entonces yo creo que tenemos que hacer mucho más para unificar esfuerzos, defender esos espacios y dar a entender que la narrativa de autoritarismo no es gratis. Te quita
tus derechos y los derechos de tus hijos, te quita muchas cosas de la economía de El Salvador. Está hecho, ya es un desastre, ¿no? O sea, que ha quitado medicina, educación, todo lo que es. Entonces, no, lo que ha vendido Bukele es que es una política casi gratis. Nosotros nos encargamos y después todo lo demás bien. Y en un momento la gente tiene muchos derechos que reclamar y hay que respetar eso. Bueno, muchas gracias Douglas y gracias a todas y a todos que vieron esta entrevista a través de su suscripción en Patreon y a través de nuestro canal en YouTube en contracorriente.red. Recuerden que seguimos cada semana analizando el contexto global y local para poder entender lo que sucede en nuestras comunidades. Gracias. Gracias por suscribirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo hacemos posible el periodismo independiente y te compartimos contenido exclusivo hecho con transparencia y compromiso. Con Contracorriente estarás siempre en contexto.